Hola a todos, aquí Juan y bueno, en esta oportunidad veremos una nueva entrega de tutoriales BIM. En particular vamos a trabajar con un proyecto en MEP, es decir, de las especialidades mecánica, electricidad y piping o plumbing o tuberías, ¿cierto? En este caso entonces vamos a hacer un proyecto de alcantarillado, por tanto nos vamos a crear un proyecto nuevo desde la pestaña archivos, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos que por defecto aparecen estas plantillas para las distintas especialidades, arquitectura, estructura y MEP. Pero yo prefiero buscar una distinta y también dentro de las plantillas por defecto, Autodesk nos instala en cada una, dependiendo de cómo hagamos nuestra instalación, en mi caso español internacional, entonces encontramos plantillas especiales, ¿ven? Por ejemplo, para electricidad específicamente, ¿cierto? La de mecánica, para lo que es climatización, eficiencia energética. Plumbing en lo que es fontanería, para nosotros agua fría, agua caliente, alcantarillado, y la de Systems que nos va a servir para en realidad hacer un proyecto pequeño con las tres especialidades en una sola. Entonces abrimos, ¿cierto? Vemos que ya nos aparece de acá nuestra plantilla y ok. Podemos ver entonces rápidamente que esta plantilla de sistemas ya trae algunas diferencias con las otras que hemos trabajado en otras oportunidades, como las de arquitectura de estructura. De partida viene separado por especialidades y a la vez por subespecialidades. Por ejemplo, tenemos la especialidad eléctrica, que viene separado por el grupo de iluminación, el grupo de potencia, el caso mecánica de climatización y el de plumbing en fontanería. ¿Se fijan? Y si extendemos nuestro árbol de proyecto, vamos a ver que en ello aparecen ordenadas entonces las vistas por cada uno de los grupos que le corresponden. Por defecto esta plantilla viene en la vista mecánica, ¿se fijan? El primer nivel. Por tanto, entonces ahora vamos a trabajar desde la ventana fontanería, primer nivel de fontanería, ¿sí? Cerramos la otra y nos vamos a la pestaña sistemas. Desde acá entonces tenemos todas las herramientas para trabajar con los distintos proyectos de especialidad. El de HVAC, el de piping y el eléctrico al lado derecho, ¿sí? En este caso vamos a desarrollar un proyecto de alcantarillado y agua potable. Por tanto vamos a usar las herramientas del centro, las de plumbing o piping, ¿sí? Primero entonces vamos a insertar algunos artefactos de fontanería entonces con esta herramienta, ¿sí? Y empezamos a buscar, a parametrizar y nos vamos a dar cuenta de que esta plantilla en realidad puede que no tenga cargados los artefactos que necesitamos, pero como ya sabemos, entonces podemos ir arriba a la derecha al comando cargar familia. Desde acá, por supuesto, vamos a nuestro contenido dentro de la carpeta español internacional. Desde acá la carpeta fontanería y nos damos cuenta que tenemos las dos especialidades, la arquitectónica y la MEP. Las arquitectónicas van a tener los elementos genéricos, por supuesto, para representación, y los MEP son los que vamos a utilizar para nuestras distintas especialidades. Desde acá nos vamos a la carpeta de instalaciones y tenemos las distintas carpetas para los artefactos de fontanería que queremos utilizar. Primero vamos a cargar, por ejemplo, una bañera, esta misma que aparece acá, y la insertamos. Por supuesto, parametrizamos indicando el nivel en el cual la vamos a ubicar y recordemos que, por supuesto, con la tecla espacio nosotros podemos colocar los elementos volteados. Voy a insertar una nueva familia y en este caso voy a buscar un lavabo y voy a usar el típico lavabo empotrado que usamos para nuestros proyectos de ejemplo, ¿sí? Ok, abrimos y al igual que el anterior lo posicionamos entonces dentro de nuestro espacio, ¿sí? Nuevamente la tecla espacio, nosotros podemos rotar los elementos ya sea antes o después de colocarlos, ¿sí? Entonces lo ubicamos tal que por acá y ¡pum! Tenemos el lavabo, ¿sí? Finalmente entonces vamos a cargar una nueva familia y en este caso vamos a buscar un sanitario.
¿ya? Y vamos a usar el sanitario cisterna, que es este WC común. Ojo, que tiene la descarga hacia abajo, la descarga de alcantarillado, ¿ya? Podemos ver que en mi caso yo tengo activada una advertencia, la advertencia que nos muestra las conexiones, ¿sí? Ya vamos a ver entonces qué es lo que significa. En este caso, como son artefactos MEP, tengo todas las conexiones que aún no he utilizado. Esto lo encontramos entonces en la pestaña Analizar, un poquito al lado derecho, y nos aparece acá entonces el comando para verificar los elementos conectados, ¿sí? Desde acá nosotros podemos revisar entonces, en el caso de que nos llegue un proyecto, si es que vienen conectados los elementos según la especialidad, ¿ya? En este caso los desactivamos porque no tenemos nada. Al seleccionar un artefacto podemos ver que es MEP y eso contiene algunos iconos que representan si el flujo es entrante y saliente, a qué sistema corresponde y de qué diámetro va a ser su conexión. ¿Ven? Cada artefacto contiene distintos iconos dependiendo del tipo de sistema que puede utilizar, ¿ya? Vamos a seleccionar entonces los 3 artefactos y automáticamente vemos arriba a la derecha el botón Crear sistema de tuberías, ¿cierto? Y al cliquearlo entonces ya nos muestra un nuevo cuadro de diálogo que nos va a indicar y nos va a preguntar: hey, pero ¿qué tipo de sistema vamos a utilizar? Y desde acá vamos a seleccionar, por supuesto, el primero, el de agua fría sanitaria. Siempre nos van a aparecer todos los sistemas que tengamos en común. Acá en este caso tenemos elementos que contienen, por ejemplo, agua caliente, pero el WC no contiene conexión de agua caliente, entonces no nos va a aparecer acá como un sistema en común, ¿ya? También podemos cambiar el nombre para diferenciarlo de otro sistema por nivel u ubicación. Ok. Lo primero entonces es que nos agrupa un nuevo sistema, es decir, parametriza todos los elementos al sistema nuevo de agua fría, ¿sí? Luego vemos cómo nos cambia arriba las opciones y nos vamos a generar diseño, ¿sí? Luego al lado izquierdo nos cambia la paleta de comandos y ahora nos vamos a soluciones. Pero antes vamos a utilizar un nuevo comando que se llama colocar base. Ya, colocamos base y esto nos va a indicar desde dónde o hacia dónde se dirige el flujo, ¿sí? En este caso, como es el de agua fría, puede ser el medidor de agua potable, ¿cierto? El arranque del agua potable, puede ser una matriz o algún punto de conexión, ¿ya? Luego parametrizamos entonces, como siempre el diámetro de conexión y el desfase. El desfase respecto al nivel 0, pensando en que está bajo tierra, y lo colocamos a más o menos 50 centímetros, ¿ya? Luego entonces posicionamos la base y arriba a la izquierda volvemos al botón soluciones. Estas soluciones son algunas de las propuestas automáticas de diseño que nos propone Revit y tenemos desde acá, si se fijan, una serie de combinaciones y cada una de ellas nos propone distintas alternativas según sea la posición de los artefactos, el diseño o cómo nosotros establecimos nuestra configuración. Desde acá vamos a buscar la que para nosotros sea óptima o la que sea, ¿cierto? La que tenga menos errores, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son los errores? Por defecto nosotros podemos ver en algunos casos algunas líneas amarillas o anaranjadas. Estas líneas nos van a indicar que en realidad las conexiones no van a ser posibles, ya sea por problemas con las conexiones, por problemas con el diseño o por problemas espaciales, es decir, que se acerquen mucho una T con un codo o simplemente no sea posible conectar dos tuberías. Una vez entonces que nosotros indicamos cuál va a ser nuestra red, nos vamos al botón opciones que aparece aquí en nuestra barra de parametrización. Y acá tenemos entonces básicamente algunas opciones para el ramal principal y el secundario, ¿ya? Y lo que cambiamos de acá es el desfase. Por defecto viene hacia arriba, ¿ya? Vamos a suponer que entonces vamos a trabajar bajo nuestro radier y vamos entonces a cambiar el desfase a menos 15 centímetros para ambos ramales, tanto el primario como el secundario. Ok. Y ahora ya tenemos parametrizados todos nuestros elementos, ¿ya? Tanto la solución como el tamaño, y le damos al botón finalizar.
para... Y ahora ya vemos que automáticamente entonces nos muestra las tuberías y nos muestra entonces todos los elementos. Ojo, son visibles porque están bajo radier, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? El rango de vista. Pero si lo vemos arriba en la casita para ir a la vista 3D, podemos ver rápidamente entonces que se encuentra desarrollado todo el trazado con cada una de sus conexiones. Increíble, super BIM. ¿Ya? Podríamos cambiar algunas cosas de la vista para representarlo mejor. Por ejemplo, la escala. Obviamente se van a modificar automáticamente las simbologías. El nivel de detalle para mejorar la definición de los elementos y poder verlos de forma sólida. Podemos cambiar también la visualización a sombreado y de esta manera vamos a verlos con algunos materiales y alguna representación adicional. Teclas WT, ¿cierto? Y tengo las vistas separadas en dos y ahora puedo ver entonces lo que estoy haciendo tanto en planta como en la vista 3D. Acomodo algunas cosas en la vista de planta. Ven, por ejemplo, la escala 1:50. Vemos que se actualiza la simbología a un tamaño más visible. Y vamos a continuar con nuestra creación de sistemas. Vamos a seleccionar en este caso la bañera y el lavabo, porque son los que tienen en común el sistema de agua caliente. Y nos vamos nuevamente arriba a la derecha a crear sistema de tuberías. Ahora vemos que nos aparecen estos dos sistemas automáticamente. De la misma manera entonces seleccionamos el de agua caliente OK y vemos cómo nos parametriza ahora estos elementos a este sistema, ¿cierto? Y que vemos que antes aparecían en color azul porque estaban asociados a un solo sistema y ahora los artefactos ya aparecen entonces de color gris porque están asociados a sistemas distintos. ¿Sí? Hacemos el mismo procedimiento que la vez anterior y colocamos nuestra base en un lugar exterior. En este caso tal vez para el agua caliente vamos a tener una caldera o un calefont y colocamos entonces la caldera en un lugar exterior, el diámetro de la conexión y en este caso va a estar tal vez arriba, ¿cierto? Ya no va a estar bajo tierra, sino que si es una caldera o un calefont va a estar tal vez a 1,5 metros. No sé, o 1,20 m, dependiendo de la normativa. Colocamos nuestra base bien y nos vamos nuevamente arriba a la izquierda, soluciones, ¿sí? Buscamos, al igual que la vez anterior, una red que nos parezca cómoda. ¿Ven? En la vista 3D podemos darnos cuenta que viene por defecto conectada por la parte superior, ¿cierto? Buscamos entonces una de las opciones para los distintos ramales de nuestras tuberías, ¿cierto? Una que no genere algún tipo de error o problemas y que no sea cómoda. Y por supuesto, desde el botón opciones vamos a cambiar el desfase de nuestro recorrido, ¿cierto? En este caso a menos 150 milímetros, menos 15 centímetros, ya que el desarrollo de estas tuberías va a ser bajo el radier, bajo el suelo, ¿sí? Vemos entonces cómo de inmediato esto queda súper bien configurado y tenemos, ¿cierto? Nuestro sistema que termina en la caldera y ahora le damos al botón finalizar. Perfecto, súper bien, y vemos como maravillosamente entonces queda todo el desarrollo de nuestros sistemas, tanto para agua fría y agua caliente respectivamente, con los artefactos que les corresponde, ¿sí? Entonces ahora nos queda uno pendiente que viene a ser el sanitario y nuevamente seleccionamos nuestros 3 artefactos. Arriba a la derecha crear sistema de tuberías y entonces el que nos queda por defecto viene a ser al sanitario. Podemos cambiar de nombre, como siempre aceptar. Vamos arriba a la izquierda y colocamos la base. En este caso la base podría ser un elemento, por ejemplo, que va a representar una cámara de inspección, ¿cierto? Un desagüe o hacia una matriz hacia donde se va a dirigir entonces todas las salidas de las aguas grises y aguas negras de nuestro baño en este caso. Volvemos entonces, parametrizamos con el diámetro y la profundidad, volvemos a las soluciones a la izquierda, buscamos una solución y en este caso la diferencia es que vamos a agregar una pendiente. Entonces podemos ver que rápidamente agregamos una pendiente de un 1% y vamos ya a las opciones que nos faltan para poder cambiar el desfase del recorrido, ¿sí? Estos elementos tienen un diámetro mayor, ¿cierto? Lo dejamos en 100 milímetros. Entonces vamos a ir
con un desfase un poquito mayor para no tener problemas en las conexiones. Por ejemplo, podríamos decir menos 200. Recuerden, para ambos ramales, tanto el principal como el secundario, ¿cierto? Y como ya tenemos todo configurado, le damos a finalizar y vemos que está nuestra red fantástica de el sanitario automático, ¿ya? Con Revit. Si seleccionamos un elemento, podemos ver que aparecen sus cotas en sus extremos, aparece su pendiente y arriba en sus parámetros. Podemos modificar el diámetro, podemos modificar la posición, por ejemplo, podríamos modificarla, ¿ves? Automáticamente, y se va a actualizar toda la red que se encuentre paralelo a ella. ¿Ven? Maravilloso, Super BIM. Lo mismo con los artefactos. Si desplazamos los artefactos, también van a desplazar todas las redes que tengan conectados a estos, ¿sí? Control Z, vuelvo atrás, ¿cierto? Para volver a nuestra configuración. Podemos ver cómo también al seleccionar distintos elementos de nuestra red, arriba a la derecha nos aparece un botón que dice Inspector de Sistemas. Si nuestro sistema fue desarrollado de forma correcta, este botón nos va a permitir entonces verificar el flujo, verificar si tenemos pérdidas de presión, verificar las direcciones del flujo, ¿cierto? Y poder ver algunos elementos importantes para el diseño del caudal. Ven, maravilloso, y desde acá vamos a poder extraer nuestro informe de pérdidas de presión en tuberías desde la pestaña Analizar. Al lado un poquito derecho, aquí tenemos tanto para ductos como tuberías, y si seleccionamos el de tuberías nos va a mostrar los sistemas principales que tenemos de tuberías, y desde acá entonces vamos a agregar algunas de las variables que quisiéramos para nuestro informe, ya si lo personalizamos. En este caso da lo mismo, ok, aceptar, generar, y ¡pam! Tenemos nuestro informe en formato HTML de forma maravillosa, ¿sí? Algo interesante de nuestro formato es que vemos las viñetas, rutas críticas y por supuesto todas las variables que tienen que ver con la pérdida de presión en tuberías, ¿sí? Y con esto entonces dejamos listo nuestro tutorial de MEP y vemos cómo podemos hacer tuberías de forma maravillosa en MEP con BIM y el software Revit. Muchas gracias, síganos, denle me gusta, coméntenos y todas esas cosas, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.